soy Selva Almada, nací en Entre Ríos en el 73. Empecé a escribir a los 20 años más o menos y publiqué recién 10 años después mi primer libro, que se llama Mal de Muñecas y es un libro de poesía, aunque después me dediqué a escribir exclusivamente narrativa. Después publiqué un libro que se llama Niños, de relatos, otro que se llama Una chica de provincia. Y este año, 2012, publiqué mi primera novela que se llama El viento que arrasa. Básicamente eso. Y participé en varias antologías, como una antología de fútbol que se llamó De Puntín, y Una terraza propia, que era una antología de narradoras argentinas. Y bueno, y el año que viene sale mi segunda novela, que se llama Ladrilleros, y ahora estoy escribiendo una tercera, que no tiene título. Para arrancar una historia siempre tengo que tener un personaje, que a veces no sé, o sea, no siempre sé si va a ser el protagonista, o por ahí son varios y no sé cuál es el que va a terminar llevando adelante la historia. Pero sí, primero pienso en personajes y después les busco a esos personajes algo que hacer. Pero bueno, en El viento que arrasa, por ejemplo, el personaje por el que arranqué y el que me interesaba era la hija, y de golpe la hija pasó a segundo plano y empezó a crecer mucho más el personaje del padre, que es el reverendo Pearson, y el del mecánico, y bueno, y ese aquí va a ser, de hecho, el título provisorio. Cuando el primer borrador que tengo, el título que se lo había puesto a mano era La hija. Y después, bueno, quedó completamente, no desdibujada, porque es un personaje importante dentro de la novela, pero bueno, la figura del reverendo se creció y realmente se comió la historia. Pero bueno, sí tengo que tener un personaje, sí. El vínculo entre experiencia y literatura, bueno, esa es una de las primeras cosas que enseña la ISECA en el taller. Él parafrasea a Stephen King en un libro que es muy lindo, que se llama Mientras escribo, que King dice: para ser escritor hay que leer mucho y hay que escribir mucho, y a esto Alberto le agrega: hay que vivir mucho. Entonces, para mí sí, la literatura, tanto para escribirla como para leerla, me tiene que transmitir la vitalidad, me tiene que transmitir vitalidad. Entonces, tampoco es que, qué sé yo, que porque escribí una novela sobre ladrilleros me fui a hacer ladrillos. No soy Hemingway, que iba y probaba todo antes. Pero bueno, pero sí por lo menos trato de vincularme con gente que sí, o en basarme o en charlar con gente que sí tenga la experiencia de lo que yo voy a contar, por ejemplo. No en todos los casos, porque en el caso del pastor no lo hice, lo construí así con cosas que tenía o que me parecían. Pero ahora la de los pescadores, bueno, yo la verdad fui una sola vez a pescar y tampoco no me gusta mucho la pesca. Pero bueno, sí, mi padre es un tipo que va a pescar con sus amigos los fines de semana y por ahí de anécdotas, me nutro de anécdotas. Por ahí yo no hago la experiencia de hacer las cosas que van a hacer los personajes, pero sí trato de escuchar a gente que sí lo hace o lo ha hecho. Algo que empecé como a trabajar en El viento que arrasa y no está como apenas esbozado, y que después en lo que sigue, en Ladrilleros, lo llevé como mucho más al límite, y en lo que estoy escribiendo ahora lo estoy llevando un poco más todavía, que es un narrador que se mimetiza todo el tiempo con los distintos personajes, y entonces como que se empieza a borrar la frontera entre quién es el que cuenta, o quién es ese narrador, que siempre es un narrador omnisciente,
pero que empieza a hablar como hablan los personajes, empieza a contagiar de los modismos, de las frases, y termina siendo un narrador de una oralidad así un poco extraña. Eso apenas lo esbocé en El viento, pero después lo trabajé mucho en Ladrilleros y ahora lo estoy trabajando mucho más. Eso e incorporar en todo lo que pueda. Todavía no me animo a hacerlo como, qué sé yo, como Flannery O'Connor, pero incorporar cada vez más la oralidad. O sea, me gustaría llegar a una novela donde los diálogos estén escritos fonéticamente. Todavía no me animo, me parece como mucho. Me estoy animando un poco más en esta novela de los pescadores, pero eso me gustaría, por ejemplo, llegar a escribir una novela donde, bueno, como Mi tío el Yaguareté de Roa Bastos, que es toda fonética. Bueno, una cosa así, y me voy rumbeando para ese lado. No sé si lo llegué a, si me anima alguna vez a hacerlo así, como Roa Bastos, pero... Y creo que eso podría ser un rasgo distintivo, no lo veo tanto en otros contemporáneos míos.